La lectura bíblica para el devocional de este día la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 31. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. El versículo 16 dice: Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Otra de las características esenciales en la vida del Redentor era que él nunca dejó de cumplir con sus deberes religiosos. Naturalmente que en su caso se trataba de las exigencias de la ley de Moisés para los israelitas fieles, que debían asistir cada día sábado a la sinagoga, para escuchar y comentar los escritos del Antiguo Testamento. Esta era su costumbre. Nosotros fuimos librados por Cristo del cumplimiento de la ley mosaica, pero estamos sujetos a la ley del amor, que es la suya en consecuencia. Aquellos que nos hemos beneficiado con el sacrificio del Cordero, tenemos la obligación de imitarle, y en este caso, nos estamos refiriendo a la necesidad imperiosa de asistir regularmente a todas las reuniones de la Iglesia, participando activamente en ellas con nuestras oraciones y manifestando los dones que el Espíritu Santo nos ha concedido. En este sentido, debemos hacer notar la diferencia que nos muestra la Biblia entre la conducta del Señor Jesús y la nuestra. Precisamente cuando su venida está muy próxima, y el apóstol nos señala que muchos creyentes de ese tiempo tendrían la perniciosa costumbre de abandonar sus congregaciones. Hebreos 10:25 dice: No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre,
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El bendito Maestro tuvo éxito en su vida terrenal porque tenía plena comunión con su Padre. Oraba permanentemente. Asistía al templo todas las veces que correspondía y leía siempre las Sagradas Escrituras. Así pudo llegar al Calvario sin haber cometido jamás un solo pecado. Es por ello que hoy nos invita a imitarle en todo para tener su victoria.